Ayer, la ONG estadounidense de Derechos Humanos, Human Rights Watch, presentó un informe titulado Castigados por protestar. El director para las Américas de esa entidad, José Miguel Vivanco, que estuvo en una entrevista en esta mesa justamente ayer, dijo al presentar el informe que lo que ha ocurrido desde el 12 de febrero en ese país, cuando empezaron las manifestaciones a favor y en contra del presidente Nicolás Maduro, es que las fuerzas de seguridad han cometido abusos físicos y psicológicos contra al menos 45 personas y que al menos en 10 ocasiones, en 10 casos, han cometido torturas. Han disparado a quemarropa de algunas personas detenidas, en las heridas que tienen les han metido el dedo, y esa es la realidad, como él lo cuenta, hasta que prácticamente pierden el conocimiento y después les dan atención médica en muy malos momentos. Dijo también el señor Vivanco que las fuerzas de la oposición, los opositores, han cometido algunos excesos, pues armados con palos, pero que no son comparables con los que han protagonizado las fuerzas de seguridad. Y dijo además el señor Vivanco que es prácticamente imposible que los miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados próximos a las fuerzas de seguridad sean llevados ante la justicia porque no hay ningún tipo de voluntad de parte de los jueces. ¿Está de acuerdo usted con el señor José Miguel Vivanco y con Human Rights Watch, usted que acaba de estar en Venezuela, o lo que está diciendo el señor Vivanco es un exceso, es una exageración? Sin duda, yo creo que lo importante de este informe es la fuente. Human Rights Watch no puede ser acusado de ser una organización de extrema derecha. Su sede en New York. José Miguel Vivanco es una persona que por muchos años fue una piedra en el zapato del mismo presidente Uribe, por ejemplo, también con sus reportes sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Y viene este reporte a confirmar algo que se ha venido diciendo también por otras fuentes, y es que la violencia que hemos visto en Venezuela en los últimos 3 meses es una política de Estado. No es simplemente excesos aislados de las fuerzas de seguridad contra la población, sino que existe una política consistente de parte de los diferentes cuerpos, tanto oficiales de seguridad como los grupos paramilitares, para aterrorizar a la población civil. Y aquí la pregunta nuevamente, dentro del gran contexto de la crisis que vive Venezuela, lo que debemos preguntarnos es ¿cuál de los dos bandos es el que está fuera de la Constitución? Ahora que estuve en Venezuela, oí un discurso bastante emotivo por parte del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, en donde Antonio Ledezma decía, bueno, hay mucha gente en el extranjero que nos acusa, a un sector de la oposición, de ser radicales y de querer una vía extraconstitucional, una salida extraconstitucional a esta crisis, cuando en realidad los que están fuera de la Constitución es el gobierno a través de los años ha pisoteado la Constitución, y estos niveles de violencia organizada, sancionada por el Estado, ciertamente están fuera de la Constitución. Por lo tanto, yo creo que estos informes, y especialmente viniendo de Human Rights Watch, empiezan a poner los puntos sobre las IES, sobre la realidad que ocurre en Venezuela y quiénes son los responsables por la gran violencia que estamos viendo en ese país. Esta mañana publicó The Economist un artículo por fuera de su edición impresa que se llama No tan bonito, refiriéndose a la revolución bonita de Chávez, donde hablaba de hacer la transformación sin violencia y solamente acudir a la violencia o recurrir a la violencia si había bloqueos a esta tendencia. Lo que hemos visto en Venezuela en los últimos meses y que documenta muy bien es quizás el primer informe juicioso que se hace sobre la situación en Venezuela, el que publicó ayer Human Rights Watch. Es una pérdida total de los valores democráticos, no solamente de la libertad y de la libertad de prensa y valores, digamos, filosóficos, sino también, pues obviamente, del imperio de la ley y de la complicidad del sistema de justicia con el gobierno. No hay ningún tipo de separación de poderes, ni un asomo de separación de poderes, y la reacción del gobierno a este informe es la misma de siempre, y esto es una conspiración del Departamento de Estado, es una conspiración inspirada por los Estados Unidos para derrocar a Maduro. O sea, realmente no ha habido una respuesta seria, si la hubiera, a lo que ha documentado Human Rights Watch. Es interesante también que habla de esto, como dice Juan Carlos, como un tema sistemático del gobierno y no como elementos aislados. Yo creo que eso merece una segunda mirada por parte de los vecinos de Venezuela, que han sido, pues digamos, bastante pasivos a la hora de condenar lo sucedido. Pepe, dice el informe de Human Rights Watch que lo que debería hacer el gobierno venezolano para empezar es desarmar a esos grupos
prácticamente paramilitares que andan con escopetas, con rifles, con pistolas por las calles, por una parte, y que por otra parte deberían organismos internacionales como UNASUR, como Mercosur, como la Organización de los Estados Americanos, la OEA, pues presionar un poco más al gobierno de Nicolás Maduro, por lo menos para que le ponga fin a este tipo de acciones. ¿Pero usted cree que eso se producirá? Porque hasta ahora no ha pasado nada. UNASUR ha propiciado el diálogo, hay que decirlo, pero se ha esperado una reacción de ellos un poco más severa frente al régimen venezolano, y por supuesto en la OEA, la OEA lo que ha recibido son críticas. Sí, lo que hemos visto hasta el momento ha sido, digamos, que expresiones de preocupación de algunos gobiernos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, Colombia lo hizo, México también lo hizo, la OEA expresó preocupación en general. No hemos visto un paso más allá porque evidentemente hay un prurito de no caer en lo que sería entrometerse en los asuntos internos de Venezuela. Obviamente los señalamientos que hace este informe, como dice Muni, probablemente los más meticulosos y detallados hasta el momento de esta crisis política de Venezuela, obviamente llaman la atención y obviamente habría que dar una segunda mirada. Ahora, lo de menos es decir, esta es una anomalía y denunciarla y continuar con eso y ya, ¿no? El gran problema que yo veo también es que, bueno, si bien se singulariza a Venezuela por la circunstancia actual, el gran problema es que, por desgracia, el tema de la tortura es generalizado en muchos países de las Américas. Cuando revisamos todavía el reporte de derechos humanos del Departamento de Estado, que cada año, ¿no?, volvemos a sumergirnos en él, vemos que, por desgracia, parece que hay una actitud, ¿no?, una cultura de muchos grupos, fuerzas armadas, etcétera, de recurrir a prácticas que no son necesariamente legales para someter a algunas personas. Hemos visto, hace poco estuvo el propio comisionado de Naciones Unidas en México, hizo señalamientos críticos. Lo que sí preocupa en el caso particular de Venezuela y que señala Juan Carlos también es el hecho de que menciona Vivanco que esto fue con participación de tolerancia de la propia Fiscalía y que no son casos aislados como probablemente se registran en algunos países, sino que es un patrón alarmante de abusos, dice, que representa la crisis más grave que hemos presenciado. Tomando en cuenta la autoridad moral que tiene Human Rights Watch, que ha registrado estos casos en las Américas, realmente eso sí preocupa bastante.